Después de 10 años de matrimonio, mi esposa me pidió el divorcio. Y pensé que lo peor era perderla. Hasta que descubrí su plan. Y entonces, todo cambió. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. Después de una década criando a nuestros hijos, Lucía me pidió el divorcio. No lo hizo con lágrimas, ni siquiera con remordimiento. Lo hizo a través de su abogado. Un hombre de traje impecable y sonrisa quirúrgica que, con voz neutra, dejó caer la sentencia como un verdugo de cuello blanco. Ella ya no te ama. Está embarazada de otro hombre. Se queda con la casa, los ahorros y la custodia. No pestañeé. Solo le pasé un pequeño USB, como quien entrega una bala sellada. Dígale que lo vea, murmuré. Horas después, bueno, eso es otra historia. Una que aún no sé cómo contar sin que algo dentro de mí se rompa. Estoy aquí, sentado frente a una pantalla en blanco, porque si no saco esto de alguna manera, siento que voy a estallar. Todo es de ireneciado reciente, de ireneciado irreal. A veces me pregunto si todo fue una especie de broma pesada del destino. Pero no. Fue real. Frío, legal, quirúrgico. Como una amputación sin anestesia. Hace apenas unas irenenas, yo era un hombre casado, padre de 2 niños, con una vida que, aunque no perfecta, tenía sentido. Hoy soy un extraño para mis propios recuerdos. Todo empezó esa mañana, en la oficina del abogado. El aire olía a cuero caro y a traición cocida a fuego lento. Ese tipo, el abogado, me habló como si me estuviera explicando las condiciones de una herencia maldita. Ella no va a pelear. Ya tomó su decisión. Me dijo, y luego me ofreció un papel que no leí. Yo solo escuchaba un zumbido. 10 años de matrimonio. 2 hijos. Cientos de noches sin dormir. Turnos dobles. Guarderías. Comidas congeladas. Calendarios marcados con dibujos infantiles. ¿Y todo para qué? Todo eso desapareció en 5 minutos. El abogado hablaba y hablaba. Fechas. Custodia. Liquidación de bienes. Su voz se alejaba, como si yo estuviera cayendo en un pozo. Mi cuerpo estaba en esa silla. Mi mente, en otro tiempo. Conocí a Lucía cuando ella apenas comenzaba 2º año de medicina. Yo trabajaba en una empresa de logística. Nada glamoroso, pero era estable. Tenía mis planes, mi rutina, mis pequeñas aspiraciones. Pero Lucía era un incendio andante. Inteligente, directa, ambiciosa. Hablaba de abrir una clínica, de especializarse en cardiología, de salvar vidas con una intensidad que Ireneva. Me deslumbró. En nuestra primera cita me contó su sueño mientras sostenía la taza con ambas manos, como si lo protegiera. Su mirada brillaba. Yo no sabía mucho sobre medicina, pero supe, con total certeza, que estaba dispuesto a construir un mundo en el que su sueño pudiera crecer. Le dije, yo creo en ti. Voy a ayudarte a lograrlo. Y lo hice. Con todo lo que tenía. Cuando entró en la residencia, tomé un segundo empleo. Ella estudiaba hasta el amanecer y yo trabajaba hasta que el cuerpo aguantara. Lo hacía con gusto. Para mí, el éxito de ella era el triunfo de los dos. Éramos un equipo. Al menos eso pensé. Cuando llegaron los niños, Irene primero, luego Rubén, adapté mis horarios, cocinaba, cambiaba pañales, asistía a reuniones escolares. Lucía siempre estaba ocupada, primero la residencia, después la especialización, luego las eternas guardias. Yo lo entendía. Yo siempre entendí. Era temporal, me decía. Cuando ella se estabilizara, volveríamos a respirar. O eso quería creer. Hace 8 meses, consiguió un puesto en una clínica privada muy exclusiva. Horarios más amables, mejor salario, incluso parecía menos agotada. Pero esa versión mejorada de nuestra vida traía un sabor raro. Algo invisible comenzó a desplazarse entre nosotros. Llegaba tarde con excusas mecánicas. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano. Nuevas contraseñas. Risas apagadas en habitaciones cerradas. Y esa distancia, helada, insoportable. Como dormir al lado de una sombra.
Una noche le pregunté, con torpeza, si todo estaba bien. Otra vez. ¿De verdad? Dijo, girando los ojos como quien tolera a un niño caprichoso. Estoy cansada, no paranoica como tú. Ahí debí escuchar mi instinto. Gritaba. Pero yo tenía esperanza, maldita esperanza. Hasta que, 3 meses atrás, encontré algo. Estaba revisando papeles del seguro del coche cuando cayeron unos recibos. Restaurantes de lujo. Hoteles. Fechas que no coincidían con sus supuestas guardias. Llamé al hospital. No había guardias. Esa noche la confronté. Ella no se sobresaltó. Ni gritó. Ni negó. Solo me miró, y mintió con una dulzura que ahora me enferma. Era una sorpresa. Para nuestro aniversario, dijo con voz de terciopelo. Quería arreglar algo especial. Iba a contártelo pronto. También mencionó reuniones con colegas, un posible proyecto nuevo. Y lo peor, me hizo sentir culpable por dudar. Me pidió confianza. Me llamó inseguro. Y yo, como un idiota, asentí. Porque quería creerle. Porque todavía la amaba. Pero ahora sé que las verdades duelen menos que las mentiras disfrazadas de esperanza. Y esa fue solo la primera grieta. El resto, vendría después. Y sería mucho, mucho peor. Pero algo se había agrietado dentro de mí. Una voz tenue, pero firme, se había despertado. Ya no era la del esposo ciego que aceptaba explicaciones a medias y silencios cómodos. Era una voz nueva. Una que me susurraba con insistencia, cava más hondo. Así que lo hice. Contraté a un contador forense. No buscaba pruebas de amantes, aunque las sospechas me carcomían por dentro, sino algo más sutil, más venenoso, la verdad sobre nuestras finanzas. Durante años, Lucía se había encargado del dinero. Decía que se le daban mejor los números. Y yo, en mi ingenuidad, jamás cuestioné nada. Hasta que llegaron los resultados. Y con ellos, una revelación que me dejó helado. Durante los últimos 18 meses, Lucía había estado drenando nuestras cuentas conjuntas. Transferencias regulares, siempre en cifras lo bastante pequeñas como para no levantar sospechas. Primero 3.000, luego 5, 8, en total, más de $200.000 evaporados como humo. Pero eso no fue lo peor. El contador encontró algo aún más sórdido. Lucía había estado ocultando sus ingresos reales. Mientras en los papeles declaraba un modesto sueldo de hospital público, los extractos bancarios contaban otra historia. Los depósitos de la clínica privada eran sustanciales, constantes, descaradamente ignorados en nuestras declaraciones de impuestos. Mientras yo ajustaba presupuestos y trabajaba hasta el agotamiento, ella me robaba con guante de seda. Pasé ese Irenenas organizando pruebas. Carpetas repletas de extractos, gráficos, Irenails, copias de movimientos sospechosos. Cada documento era una bofetada. Cada cifra, un clavo más en el ataúd de lo que creí que era nuestro matrimonio. Y sin embargo, ahí estaba yo, sentado en esa oficina de caoba, escuchando a un abogado con sonrisa de tiburón decirme que me iba a quedar sin nada. Pero no sabían con quién estaban tratando. Me incliné, saqué un USB del bolsillo interior de mi chaqueta y lo deslicé con calma sobre la mesa. Dígale que lo vea, dije, mirándolo directo a los ojos. El abogado arqueó una ceja. No entendía. No aún. Me levanté sin prisa. En la puerta, me detuve y giré una última vez. Y de paso, que revise sus cuentas bancarias. Creo que va a encontrar algunas irregularidades fascinantes. Lo que había dentro de ese USB podía reducir su mundo entero a escombros. Y lo sabía. Esa tarde, al volver a casa, sentí algo inusual. No era alivio. Ni paz. Era quietud. Como cuando pasa la tormenta y todo queda suspendido, cubierto de silencio. Los niños estaban en la escuela. Lucía aún no volvía. Me serví un café negro y me senté en la cocina, observando cómo el vapor se deshacía frente a mis ojos, como las promesas que alguna vez nos hicimos. Pensé en lo que había dentro de ese pequeño dispositivo. Primero, los estados de cuenta. El contador había destapado cuentas bancarias abiertas a mi nombre, sin mi conocimiento. Ahí habían ido a parar los ingresos reales de Lucía,
depósitos constantes desde la clínica privada, perfectamente calculados, lejos del radar fiscal. Después, las transferencias. Más de $200.000 desviados de nuestras cuentas compartidas. Siempre montos moderados. Disimulados entre gastos de supermercado, seguros y pagos médicos. Ingenioso. Frío. Criminal. Pero el verdadero golpe estaba en los documentos fiscales. Mientras yo ajustaba mis gastos para comprar útiles escolares o a pagar facturas atrasadas, ella escondía un sueldo 4 veces superior al declarado. Decía que ganaba 80.000 al año. Los depósitos reales superaban los 300.000. Y ese dinero nunca fue parte de nuestra familia. Fue su botín privado. No podía evitar recordar las noches en que llegaba exhausto, con la ropa impregnada de sudor y el alma vacía, y aún así me arrodillaba a jugar con Rubén o a leer cuentos a Irene. Mientras tanto, Lucía vivía una doble vida, esposa de día, estratega de divorcio de noche. Y eso nos lleva a la última parte del USB, los correos electrónicos. El contador los recuperó del portátil de Lucía, con fecha de hace más de un año. En ellos, ella intercambiaba mensajes con un abogado, uno distinto al que me enfrentó esa mañana, discutiendo cómo preparar el terreno. Había correos sobre estrategias para ocultar activos, minimizar la pensión conyugal y garantizar la custodia total. Era meticulosa, casi clínica. Cada palabra una evidencia de premeditación. Llevaba más de un año planeando cómo dejarme, sin dejarme nada. Afuera empezaba a oscurecer. El reloj marcaba las 6. Pronto llegarían los niños. Luego ella. Pero esta vez no sería yo quien fingiera. Lucía aún no lo sabía, pero acababa de perder su ventaja. Y yo, por primera vez en años, me sentía despierto. Y entonces apareció la joya más retorcida de toda la colección, los documentos médicos. Informes detallados, citas con especialistas en fertilidad, planes de tratamiento. No había nada accidental en ese embarazo. Nada romántico. Nada espontáneo. Era quirúrgico. Frío. Estratégico. Lucía había estado intentando quedar embarazada deliberadamente. No por amor. No por deseo. Sino por cálculo. Como parte de una maniobra legal cuidadosamente trazada. Un hijo aseguraba ingresos por 18 años. Una inversión con rendimiento garantizado. A las 2:30 de la tarde, mi teléfono vibró. Era ella. Atendí. Al otro lado, una tormenta. ¿Qué diablos hiciste? Chilló, sin preámbulos. Mi abogado acaba de llamarme. ¿Le diste documentos? ¿Estás loco? Respiré hondo antes de responder y usé el tono más sereno que pude reunir. Solo le mostré la verdad, Lucía. Esa que tú evitaste mirar durante demasiado tiempo. Su respuesta no fue tristeza. Ni culpa. Fue pánico puro. Respiración agitada, sollozos entrecortados, frases atropelladas. Tú no entiendes. Esos documentos están fuera de contexto. Yo puedo explicarlo todo. Seguro que sí, dije con una media sonrisa. Siempre fuiste brillante para explicar lo inexplicable. Colgó. O quizás simplemente se quedó sin palabras. Una hora más tarde, apareció en casa. Entró como si hubiera pasado por un huracán. Ropa arrugada. Ojeras marcadas. El maquillaje corrido como si se hubiera derretido sobre su rostro. Se dejó caer frente a mí, en la mesa donde alguna vez celebramos cumpleaños, cenas de aniversario, tardes de tarea con los niños. Por favor, susurró. Podemos arreglar esto. Fue un error. No pensé que llegaría tan lejos. La miré. De verdad la miré. Ya no quedaba rastro de la mujer que conocí. Solo quedaba alguien que jugó a destruirme, y falló. Un error de 18 meses. Le dije. $200.000 en errores. Ella alargó la mano, tal vez por costumbre. Yo la retiré sin titubeos. Entonces vino la coreografía habitual, el discurso bien ensayado, la mirada húmeda, el argumento emocional. Que lo hizo por nuestra familia. Que quería construir un futuro. Que le daba vergüenza decir cuánto ganaba porque temía herirme. ¿Y el bebé? Pregunté sin rodeos.
También fue por nuestro futuro. El silencio cayó como un bloque de hielo entre nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, ella dejó de actuar. Ya no lloraba. Ya no imploraba. Solo me miró. Y habló. El bebé es de Miguel, dijo con una calma que me erizó la piel. Mi socio en la clínica. Y sí, lo planeamos. Un hijo asegura manutención por 18 años. Tú no entiendes cómo funciona esto. Ahí estaba. La verdad desnuda. La mujer que dormía en mi cama había diseñado, con precisión quirúrgica, el derrumbe de nuestra familia. El divorcio, el embarazo, el desfalco, todo había sido parte de una estrategia financiera. Un guión sin errores. Pero ella no contaba con que yo encontrara sus cuentas ocultas. Sus correos. Su plan. Me levanté lentamente. La miré como quien observa el final de un espejismo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Lucía? Ella no respondió. No es que me hayas traicionado. Ni siquiera que me hayas robado. Es que me hiciste sentir como un fracaso. Me hiciste pensar que era yo quien no te daba la vida que merecías, mientras tú acumulabas más dinero del que yo ganaría en 5 años. Abrió la boca para responder, pero ya no me importaba. Su voz ya no tenía poder sobre mí. A la mañana siguiente, llamé a mi propio abogado. Un tipo que el contador forense me había recomendado, especializado en fraudes matrimoniales. Cuando terminé de explicarle lo que tenía, las cuentas, los correos, los movimientos de fondos, el embarazo planeado, hubo un silencio al otro lado de la línea. Y luego dijo algo que no esperaba oír. Esto lo cambia todo. El fraude financiero rompe el tablero por completo. Me explicó que, en nuestro estado, ocultar activos matrimoniales no es solo una violación civil, es un delito penal. Lucía no solo tendría que devolver el dinero malversado, también podría enfrentar cargos criminales. Y el embarazo, concebido como una táctica legal, podía interpretarse como manipulación del sistema judicial. Era como haber estado en un ring, perdiendo durante todos los rounds, sin saber que aún me quedaba un golpe de knockout. Y ese golpe acababa de empezar a caer. Pero aún quedaban cartas por revelar. Y esta vez, jugaban a mi favor. Dado que Lucía había ocultado deliberadamente sus ingresos durante años, la balanza de nuestro matrimonio se inclinaba legalmente hacia mí, yo era, en términos jurídicos, la parte económicamente más vulnerable. La ironía era deliciosa. Quien había movido los hilos en la sombra, ahora se convertía en el blanco perfecto de la ley. Tienes derecho a manutención conyugal, me explicó mi abogado, con una sonrisa que nunca le había visto. No solo podemos reclamar la devolución de los fondos, sino también una compensación basada en sus ingresos reales, no en la ficción que presentó al fisco. Y había más. La confesión de Lucía, esa frase escalofriante sobre haber planeado el embarazo como una herramienta legal, era dinamita pura en Teirenes de custodia. Mostraba hasta qué punto estaba dispuesta a usar y abusar de sus propios hijos con fines económicos. En los ojos de cualquier juez, eso era veneno. Esa noche, con los niños ya dormidos y el silencio colgado en las paredes, Lucía hizo su último intento de recobrar el control. Se presentó en mi puerta, llorando con un fervor que antes habría derretido mi voluntad. Pero ahora, era solo ruido. Podemos empezar de nuevo, dijo entre sollozos. Cometí un error. Por favor. La escuché con la paciencia de quien ya no espera nada. Los errores duran segundos, Lucía. Lo tuyo duró 1 año y medio. Intentó tocar mi brazo, pero su cercanía ya no tenía peso. La máscara había caído. Y con ella, cualquier rastro de poder sobre mí. A la mañana siguiente, Miguel apareció en mi puerta. Un hombre de 40 y tantos, bien peinado, trajeado, con ese aire de superioridad que dan los diplomas enmarcados y los autos de lujo. Parecía más molesto por el escándalo que arrepentido por lo que había hecho. Necesitamos hablar, dijo sin vacilar. Lo observé como si fuera una cucaracha elegante. Socios de negocios. No tenemos nada pendiente. Pero insistió, dando un paso hacia la entrada. Mira, lo de Lucía y yo no era serio. Fue algo que simplemente pasó. Si retiras la de Irenenda, podemos encontrar una solución. Nadie necesita salir lastimado. Ahí comprendí algo. Este tipo no sabía nada.
Creía que esto era una simple historia de cuernos. No imaginaba el nivel de podredumbre que yo había destapado. También soy casado, agregó. Tengo hijos. Esto puede arruinar muchas vidas. Piensa en los tuyos. Lo miré en silencio, dejé que sintiera el peso de lo que estaba por venir. Luego hablé. ¿Sabes qué, Miguel? Tienes razón. Voy a pensar en mis hijos. Y por eso, voy a enseñarles algo importante, que las acciones tienen consecuencias. Le cerré la puerta con la misma calma con la que se cierra un ciclo. El juicio llegó 2 meses después de haber entregado el USB. Durante ese tiempo, Lucía intentó todo, acuerdos fuera de corte, cartas redactadas con tinta de arrepentimiento, incluso llamadas de nuestros padres tratando de convencerme de que no arruinara la familia. Pero ya no había familia que salvar. Solo ruinas que proteger. El día de la audiencia, ella llegó con un escuadrón legal. 3 abogados, trajes a medida, carpetas color marfil. Yo llegué con uno solo. Pero era el único que conocía la historia desde adentro. Y lo que llevábamos no era una defensa. Era dinamita con sello notarial. Cuando el juez empezó a leer los documentos del USB, su rostro se endureció. Ya no era un divorcio complicado. Era fraude en su forma más pura. Lucía había mentido bajo juramento, escondido activos, falsificado declaraciones fiscales y planeado un embarazo como herramienta legal. Y entonces, la joya final, la grabación. La misma noche en que me confesó la verdad, yo había activado discretamente una app en mi teléfono. En nuestro estado es legal grabar conversaciones dentro de tu propia casa. Y ese archivo de audio, esa bomba, ahora retumbaba en los parlantes del tribunal. El bebé es de Miguel. Es mi socio en la clínica. Y sí, lo planeamos. Un hijo me asegura manutención por los próximos 18 años. El silencio que siguió fue abismal. Se podía oír el crujido de los papeles temblando en manos nerviosas. Los abogados de Lucía bajaron la vista. Incluso el juez necesitó un momento para recomponerse. En ese instante, todo cambió. Lucía no era ya una esposa dolida. Era una estratega pillada con las manos en la masa. Y su propia voz, cálida, controlada, fatal, era la que acababa de firmar su sentencia. El golpe final no vino con gritos ni lágrimas. Lo trajo el contador forense, de traje oscuro y tono clínico, cuando subió al estrado. Su testimonio fue quirúrgico, implacable. Detalló cómo Lucía no solo había desviado fondos, sino que también había usado nuestro número de seguro social conjunto para abrir líneas de crédito a mis espaldas. Había reportado ingresos falsos, manipulado documentos fiscales, y disfrazado su verdadero patrimonio bajo un manto de cifras inventadas. Lo que parecía un caso de divorcio amargo se convirtió, bajo la luz cruda del testimonio, en una red de delitos federales. El juez, un hombre de pocas palabras y mirada severa, no se molestó en disfrazar su repudio. Su sentencia cayó como un martillo que llevaba demasiado tiempo levantado. Primero, ordenó la devolución inmediata de los $200,000 malversados, junto con intereses y penalizaciones. Total, $270,000. Segundo, debido al ocultamiento de ingresos durante el matrimonio, toda la división de bienes debía recalcularse con base en su salario real. Eso incluía su participación en la clínica privada, que ahora, por ley, debía dividir conmigo al 50%. Tercero, y esto me tomó por sorpresa, se me concedió manutención conyugal durante 3 años. El tribunal reconoció que había sacrificado oportunidades profesionales para sostener su carrera. Yo, el cuidador, el esposo de fondo, tenía derecho a ser compensado. Cuarto, respecto a la custodia de Irene y Rubén, el juez fue categórico. El uso de un embarazo como herramienta legal y la manipulación financiera demostraban una falta de juicio incompatible con el bienestar de los niños. Me otorgaron la custodia principal. Las visitas para Lucía serían supervisadas, hasta nuevo aviso. Y por último, con un gesto apenas contenido de disgusto, el juez la obligó a cubrir los gastos legales. No los suyos. Todos. Sus abogados de élite resultaron ser la inversión más cara y menos rentable de su vida. La justicia había llegado. Con precisión. Con intereses. Pero el estruendo del juicio fue solo el principio.
La investigación atrajo la atención del Colegio Médico Estatal. Falsificar ingresos, utilizar información médica para embarazos premeditados con fines legales, eran violaciones éticas graves. El resultado fue inmediato, suspensión de su licencia por 2 años. Sin licencia, no podía ejercer en la clínica. Miguel, su socio y ahora su sombra, tuvo que comprar su parte a precio de ruina para salvar lo que quedaba de la práctica. Lucía no solo perdió su ingreso, sino también la inversión que tanto había protegido. El escándalo se propagó como un incendio seco por la comunidad médica. En una ciudad donde todos se conocen, no hay rincón donde esconderse. Cuando recuperó su licencia, Lucía tuvo que desplazarse a hospitales periféricos, donde su historia aún no era leyenda, donde su nombre no provocaba silencios incómodos. Miguel tampoco escapó ileso. Su esposa, una mujer que no conocía mi historia, pero que reconocía la traición cuando la veía, lo abandonó en cuanto el juicio salió a la luz. Y no se fue sin pelear. Utilizó el precedente de mi caso para exigir una investigación financiera. Resultó que Miguel también había jugado con las cifras, y le costó caro. Su divorcio fue devastador. La clínica privada, antes símbolo de éxito, fue cayendo a pedazos. Los pacientes se evaporaron. Los referidos médicos se extinguieron. Nadie quería asociarse con una institución manchada por el fraude. En menos de un año, Miguel cerró las puertas. Otra torre que se vino abajo por cimientos podridos. Y mientras ellos caían, yo respiraba. Con el dinero recuperado, decidí invertir en mí por primera vez en años. Me inscribí en un MBA nocturno. Trabajaba durante el día, estudiaba por las noches. Dormía poco, pero soñaba mucho. Era algo que siempre quise hacer, algo que postergué por priorizar el sueño de otra persona. Los niños, para mi sorpresa, se adaptaron con una resiliencia que me partía el alma. Irene, con sus 8 años, observaba más de lo que decía. Una tarde, mientras jugábamos con bloques en el suelo del salón, me miró con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Papá, mamá siempre estaba en el teléfono. Nunca quería jugar con nosotros. Ahora tú sí juegas más. Me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque sus palabras fueron suficientes. En una sola frase, me confirmó que había hecho lo correcto. Que al final, lo que había salvado no era una casa. Era un hogar. Rubén, más pequeño, no entendía las complejidades del derrumbe, pero notaba lo esencial, que su padre ya no tenía la sombra constante del cansancio en los ojos. Papá sonríe más, decía. Y tenía razón. Les expliqué todo lo que podía entenderse a su edad. Que a veces los adultos cometen errores. Que su madre había tomado decisiones que lastimaron a nuestra familia, pero que seguía siendo su mamá. Que podían amarla, aunque las cosas hubieran cambiado. Que no necesitaban elegir bandos. Solo recordar que los amábamos. Lucía, por su parte, no se rindió fácilmente. Durante el primer año, hizo varios intentos de redención. Llamadas a medianoche con voz quebrada, correos largos como confesiones, visitas inesperadas con ojos húmedos y promesas vacías. Pero había algo que no entendía, o se negaba a aceptar, hay traiciones que no se deshacen con palabras. Y la confianza, una vez quebrada de esa forma, no se reconstruye. Se entierra. El bebé nació 8 meses después del juicio. Miguel, confirmado como padre, quedó legalmente obligado a asumir la manutención. Su situación financiera, ya tambaleante por su propio divorcio, se desplomó. La torre que ambos habían construido sobre cimientos de engaño comenzó a caerles encima. La maternidad solitaria no era el escenario que Lucía había planeado con tanta frialdad. Sin los ingresos de la clínica, sin el apoyo económico de Miguel, quien ahora batallaba con facturas legales y pañales nocturnos, por primera vez en años se encontró en apuros. Inevitable, tal vez. Irónicamente justo, sin duda. 3 años han pasado desde entonces. Hoy escribo esto desde otro lugar. Uno en el que el reflejo en el espejo ya no me resulta ajeno. Terminé el MBA. No fue fácil, pero lo hice. Poco después, recibí una promoción importante en mi empresa. Lo que nunca imaginé fue que todo lo que aprendí peleando por mí mismo, leyendo entre líneas, rastreando movimientos ocultos, conectando patrones, terminaría siendo parte de mi carrera.
Hoy trabajo como consultor en reestructuración financiera. Resulta que tengo un talento natural para detectar lo que otros quieren esconder. Irene y Rubén florecen. Irene, con su mente ágil y lengua afilada, se unió al equipo de debate escolar. Rubén, incansable, corre detrás del balón cada tarde con una risa que llena la casa. Tienen una rutina estable, horarios que respetan, una vida sin sobresaltos. Y un padre que, por fin, aprendió a respetarse a sí mismo. Lucía volvió a ejercer, aunque no como antes. Consiguió un puesto en una clínica comunitaria, con un salario modesto. Ve a los niños 2 fines de semana al mes, bajo supervisión. Nuestra relación es cordial, pero distante. A veces, aún repite que todo fue un malentendido. Que las cosas se salieron de control. Que no quiso dañar a nadie. Tal vez lo cree. Tal vez solo necesita creerlo. Pero yo ya no vivo en ese capítulo. De todo lo vivido, quizás lo más valioso fue la lección que tardé de ir eneciado en aprender. A veces, necesitas que te lo quiten todo para comprender cuánto valías realmente. Durante años pensé que tenía suerte de estar casado con una mujer como ella. Una doctora brillante, segura, respetada. Me convencí de que yo era el afortunado. Que ella, pudiendo haber elegido a cualquiera, me había elegido a mí. Pero ahora lo veo con claridad brutal, fui yo quien dio todo. Fui yo quien trabajó turnos dobles para pagar su matrícula. Fui yo quien renunció a ambiciones personales para apoyar sus sueños. Fui yo quien se convirtió en el ancla para que ella pudiera despegar. Y cuando finalmente voló, me dejó caer. Pensó que podía quedarse con todo, el dinero, los niños, la dignidad. Lo que no contó fue que yo no estaba dispuesto a seguir siendo invisible. Si estás leyendo esto y sientes un eco de tu historia en la mía, quiero decirte algo, no estás loco. No estás solo. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. No dejes que te convenzan de que preguntar, dudar o protegerte es desleal. Y sobre todo, nunca entregues tanto a alguien que no sería capaz de hacer lo mismo por ti. La justicia no siempre es rápida. Pero cuando llega, tiene un sabor indescriptible. Hoy sé algo que debería haber sabido desde el principio. Mi valor no dependía de cuánto podía entregar, sino de cuánto estaba dispuesto a defenderme.